Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estoy eh, arrancando el vivo que tenemos hoy con Andrés. Vamos a hablar del rol de los varones en la salud mental materna, de los varones en cuanto a compañeros, papás, miembros de la sociedad, pero también y específicamente esto era lo que me interesaba. Vamos a hablar del rol de los... Y por eso fue que quise compartir este ratito con Andrés. Ya lo invité. Hola Andrés, ahí Hola entró. Mariel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Bien, bien, ¿Todo bien? corte. Gracias por la Bueno, invitación. no, por favor, un placer. Un placer además que haya cada vez más varones involucrándose en este mundo de la crianza, ¿no? Y de la maternidad y la paternidad. Justamente estaba hablando de que por eso era que había pensado hacer este vivo contigo, porque justamente me parece que está bueno que cada vez se involucren más. Y el hecho de que además seas colega, que seas psicólogo, me pareció que daba como una impronta muy linda para poder conversar, ¿no? De tu experiencia como papá y como psicólogo al acercarte al mundo de la maternidad y la crianza y específicamente de la salud mental materna. Si querés presentarte por si mis seguidores no te conocen, Eh, contá un poquito cómo llegaste hasta acá. bueno, primero, de cómo llegué a ti, fuimos a una asesoría en Porteo con Belén, capaz que no te acordás, en realidad hace Sí, mucho tiempo. claro. Bueno, te conocí por ahí, que todavía obviamente esto de estar en las redes o esta actividad más Uh-huh. profesional fue avanzado, ya casi tenía creo que 2 años mi hija mayor, que ahora tiene 4. Pero bueno, te conocí por ahí y bueno, me gustó mucho tu trabajo y bueno, y sobre todo nos diste en ese momento una herramienta fabulosa que fue el porteo, sobre todo con mi hija mayor, Francisca, lo utilizamos un montón y fue una salvación. Así que Total. gracias ahí. Y bueno, de ahí un poquito empezar a informarme y también el atravesamiento que para los varones, o sea, para los papás tiene la paternidad, bueno, despertó muchas cosas en mí, algunas muy oscuras y otras muy luminosas, como estas, ¿no? Bueno, de encontrar otra posibilidad profesional, otra posibilidad también de aprender. A mí me gusta mucho aprender y esto me ha traído bibliotecas enteras de seguir leyendo cosas, aprendiendo, ¿no? Que es algo que siempre me gusta. Y desde ahí, hace un par de años más o menos, es un diplomado también en lo que es apego, parentalidad y desarrollo de la infancia. Yo ya venía trabajando desde que me recibí, en realidad con infancia, siempre me gustó trabajar con niñeces, también con adolescencias, es mi otro rol, soy educador en un colegio y trabajo también hace muchos años ahí. Y después de haber sido papá, que ahora soy papá de dos, de Fran y Tommy, eh, bueno, surgió más todo esto de, bueno, de hablar de la paternidad. Y bueno, y también esto de empezar a conocer qué le pasaba a las mamás, bueno, mi pareja y otras mamás, acompañar familias. Y ha sido un camino muy lindo, y de encuentros como esto, ¿no? De conocer a otros profesionales, bueno, siento que me enriquecen, me gusta esto de siempre del trabajo colaborativo, es algo hermoso. Seguro que sí. No conocía tu trabajo como educador, seguro que en algún momento vamos a a conversar porque mi hijo está entrando en la adolescencia y ya me está Sí, volando todos sí, los pelos. sí, Pero sí. bueno, hoy vamos a hablar entonces de el rol de los varones en el cuidado o en la visibilización, la sensibilización sobre la salud mental materna. Entonces, eh, ¿por qué te parece que está bueno hablar de este tema? ¿Por qué está este mes hablando de salud mental materna? Estamos todos hablando de esto. ¿Y qué Bien. te parece vos como varón que podés aportar? Bien, lo primero que es fundamental, ¿no? Visibilizarlo, ¿no? Empezar a hablar, ver qué pasa, ¿no? Porque también en esto que hablamos un poquito más en la interna, contigo, Marielera, no solamente hablar, sino, bueno, de busquemos herramientas y estrategias de acompañamiento, que eso no solamente va a ser fundamental para esta mamá, sino para su cría también, va a ser fundamental todo este apoyo, todo este cuidado, y para la familia, y ahí entramos también los papás, ¿no? Entonces, Total. atender de una manera cuidadosa, respetuosa, con herramientas reales, va a ser fundamental para que esa experiencia, ¿no? Y que al principio es muy intensa, eh,
realmente genere buenas experiencias, que deje experiencias positivas, marcas positivas en el cuerpo, en la psiquis, ¿no? Y desde ahí, nosotros los varones no podemos quedar por fuera de esto, necesitamos saber, aprender, porque muchas veces, y eso es parte más como de mi rol profesional, a veces somos gran parte también, y en esto dada la oportunidad del problema, ¿no? De que generamos un impacto negativo desde nuestros comentarios, desde el no saber cómo acompañar, hasta de la violencia que generamos en realidad con nuestras parejas, con nuestros hijos, y eso obviamente repercute de manera brutal, ¿no? En la salud mental de cualquier persona, pero sobre todo una mamá puérpera que su pareja no la acompañe, no sea su primer eslabón en red de apoyo, genera estragos, ¿no? Y hace que esa mamá se sienta muy sola y desbordada y con toda esa carga mental, en realidad, como recayendo sobre eso. Tal cual. Sí, yo pensaba ahora un ratito antes de entrar en el vivo, cómo esto de vos lo habías puesto en el texto que hicimos juntos, ¿no? De que la salud mental materna no es solo un tema de las Claro. mujeres, o no es solo un tema de las madres, incluso, ¿no? Pero cómo históricamente, cultura patriarcal mediante, ha sido algo de lo que o no se habla o nos tenemos que bancar entre nosotras, y como que el hombre quedaba como, bueno, el que salía a trabajar y volvía y no se enteraba de nada de lo que pasaba dentro del hogar, ¿no? Y eso es lo que, bueno, se está rompiendo de a poco, por suerte. Eh, pero claro, a su vez, me imagino, no sé si vos trabajás directamente con papás en esta etapa, les debe pasar, a mi compañero le pasó en su momento, que es como que no encuentran de dónde agarrarse, ¿no? Para tratar de abrirse a todo este mundo, porque sus padres o sus abuelos no lo hicieron y no hay una transmisión. Claro, sin duda. Y a mí también me pasó, y parte de todo este movimiento de generar esta red en Instagram, era, bueno, vamos a Claro, buscar a otros papás que les pasa lo mismo. ¿Es solo a mí que me pasa? ¿O hay otros que tal les está cual. pasando que irte a trabajar, en realidad, está de menos? Te hace sentir horrible, te hace sentir culpable, te deja lo más preciado de tu vida ahí en tu casa, ¿no? Que son, en este caso, tu bebé y tu pareja, y sabes que tenés que estar ahí. Pero a los 13 días, ¿qué se espera del varón? Que salga, ¿no?, al mundo laboral, que haga toda su jornada laboral como si nada hubiese pasado, y también que sea productivo, Exacto, ¿no? Y entonces hay exacto, una contradicción muy grande de eso que esperamos en realidad de los varones y lo que la sociedad de alguna manera nos enfrenta, ¿no? Eh, total. que, que incluso si algún papá puede, como también yo lo hice en su momento, decir, bueno, o estiro mi licencia, o pido algún día, o busco alguna forma, por lo menos para estar algunos días más en casa, es fundamental, ¿sí? Cuanto más podemos estar, hacer presencia, el contacto piel con piel, también para la relación con nuestro bebé, porque si no vamos a ser un desconocido. No olvidemos que para papá muchas veces, por más que nos hayamos conectado, cuando el bebé está en el vientre, bueno, esa primera experiencia, ese primer contacto, esos primeros meses de vida, va a marcar esa relación. Y si no estamos, Sí, es difícil generar una sí, relación sí, y un sí. vínculo tan importante y de tanto afecto, de tanto contacto que necesita un bebé. No es que llego y un Totalmente. ratito le hablo y juego con él y ya está, sino que tengo que atravesar a veces los momentos más difíciles de regulación y poder contener para que él empiece a confiar en mí, que yo sea una base segura. Totalmente. Y en esto también de lo que vos decías en el texto que compartimos juntos, de compartir los cuidados, ¿no? Que los cuidados sea algo como de responsabilidad compartida, pero a su vez qué importante sería que se llegue, en algún momento yo tengo la esperanza de verlo, que también los varones asuman que el cuidar a la mamá también es parte, ¿no? O sea, no es solo compartir el cuidado de su bebé, sino cuidar a la mamá que está cuidando a ese bebé todo el día. Claro. Y somos en realidad ese primer agente de salud mental, porque somos el primero Exacto. que llega a casa y que va todos los días y que empezás a ver, mi pareja me está diciendo todos los días que está angustiada, o la he visto llorar, o veo que no se está alimentando bien, que no está descansando. Nosotros somos los que empezamos a ver, si somos observadores, obviamente, y estamos teniendo conciencia de que el proceso que está atravesando mi pareja es bien difícil. Entonces, desde ahí podemos, bueno, después, ¿no? Capaz que vemos todo eso y hay otro paso de cómo me acerco, ¿no? Porque también a veces pasa para las mamás, para las mujeres, como reconocer en eso, y capaz que estoy necesitando ayuda, o
o realmente esto me está afectando y yo no me estoy dando cuenta. Capaz que es difícil, ¿no? Porque querés hacerlo bien y a veces hay muchos mandatos de que tenés que ser una madre toda poderosa, ¿no? Una mujer súper poderosa y poder con todo, y a veces no es así, ¿no? Necesitamos estar. Tal cual. Y nosotros ahí somos el primer agente, el primer eslabón, ese que va a estar todos los días que se va de casa y vuelve. ¿Cómo encuentro mi casa? ¿Cómo encuentro mi pareja? ¿Cómo encuentro en realidad mi bebé? Y ahí realmente decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? No a veces emitir juicios, porque a veces pasa eso, no, bueno, tenés que hacer esto. Y capaz que no es que ella quiera irse y dejar al bebé, porque está necesitando estar ahí. Pero capaz que necesita otra validación, decir, sí, es difícil para vos, ¿cómo te puedo ayudar? A veces es lo más difícil porque también se necesitan herramientas socioemocionales, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo te ayudo? Parece como algo muy simple, pero que después termina súper complejo, en realidad, como de poner una disposición real, ¿no? Pues yo te puedo decir, no, ¿cómo te ayudo? Estoy mirando el celular. O te digo, bueno, siempre estás histérica, o siempre vos hormonal, y de repente estoy en realidad como influenciando de manera negativa todo eso que está sintiendo la mujer. Tal cual. Sí, o a veces incluso sobrecargando, ¿no? Porque a veces en el cómo te ayudo es también dejarle la carga mental a la madre. Bueno, por ejemplo, ¿qué hay que traer del súper? Bueno, no, andá y fíjate vos, ¿no? En vez de que tenga que ser yo que me tengo que estar acordando de lo que hay que traer del súper, por ejemplo, ¿no? En esto del reparto de vuelta de tareas, de que otra vez sea responsable de los dos, la responsabilidad de los dos, también va la carga mental. Claro. Que es algo que eternamente queda del lado de las mujeres. Me encantó el post que hiciste hoy sobre el tema de la cocina y la comida, es tal cual. Claro, sí. Y debo está buenísimo en esta etapa, ¿no? Claro, hacerse cargo de eso. Claro. Y debo confesarte que como papá fue lo que más, primero me costó entender que era esto de la carga mental. Yo me hablaba con mi pareja y yo al principio no entendía mucho cómo es esto de estar todo el tiempo sobrepensando y buscando cosas y anticipando, pero ¿cuándo descansa esta cabeza, no? Y después como empezó a pasar a mí, también en esto de empezar a comprometerte y ver, ahí empecé a entender, pero igual de la manera que le sucedía a mi pareja, como me sucedía a mí, era totalmente distinta, ¿no? Era como una radio prendida las 24 horas, los 7 días de la semana, a cualquier hora del día, porque a veces te levantás de madrugada y enganchaste, tengo que hacer esta cosa, y ahí podés pasar una hora con eso y hasta terminar levantándote a hacerlo, porque si no, no te deja dormir. Y es brutal, ¿no? Es brutal. Y de a poquito también a mí me empezó a pasar, ¿no? Y empecé cada vez que me involucraba más y que iba integrando y que me iba haciendo responsable, ¿no? De esto, bueno, ¿qué hay para comer? Por más que antes lo hacíamos, es distinto cuando hay un bebé, ¿no? Porque se vuelven dos, como que estás al cuidado de otro todo el tiempo también, y que implica cuidados que a veces son mínimos, pero son esenciales, ¿no? Que pasa con un bebé, como que necesita como estar atento a todo, ¿no? Al principio, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí se van agregando tareas, ¿no? Que antes no existían, y bueno, hay que repartirlas. Porque si no, también afecta de manera muy negativa a la salud mental. Tal cual, sí. Y entonces en esto que estábamos diciendo de, bueno, ¿por qué la salud mental materna la estamos tratando de visibilizar tanto? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que la mamá está durante ese primer tiempo, que sabemos bien que no tiene nada que ver con el famoso por periodo de 40 días, sino que es un periodo bastante más extenso, en donde hay una cierta fragilidad, entre comillas, porque no es que sea una debilidad, sino que así debe suceder para que pueda conectar con su bebé, pero hay una cierta fragilidad psíquica a la que hay que cuidar y acompañar. Entonces, ¿cómo podemos transmitirle capaz a papás que estén mirando qué es lo que deben cuidar o qué es lo que deben observar o cuándo sí capaz prender una lucecita de alerta de que hay que pedir una ayuda extra? ¿Qué te parece a vos? Bien, ahí siempre es importante en esto de la salud mental como identificar primero los factores de riesgo que pueda haber, ¿no? Y cuáles son, quizás por otro lado, los factores protectores, ¿no? Factores del riesgo, siempre hablamos, bueno, una mamá que pasa muchas horas sola, eso es un factor de riesgo. De repente que pasa, no sé, 8, 9, 10 horas sola en su casa, sosteniendo todo lo que implica un bebé recién nacido, ya ahí tenemos un problema, ¿no? Y necesitamos ahí activar otras personas de la red para que estén colaborando.
¿no? Eso de pique. A veces también cuando ya hay estos tipos de trastornos mentales previos, ¿no? Alguna mamá que haya pasado por un trastorno depresivo o trastornos de ansiedad, que ya de alguna manera estén ahí, bueno, eso es un factor de riesgo, que todo este campo fértil que está para el cuidado, ¿sí? Que me implica la vulnerabilidad, bueno, también es el campo fértil para cualquier este tipo de estos trastornos, ¿no? Después también cuando, que muchos de nosotros quizás hemos vivenciado en nuestra historia, episodios de maltrato, de violencia, ¿no? Todo eso también, porque al estar vulnerable también me trae esto, como digo, las sombras y las luces, también aparecen las sombras, y bueno, y tengo que poder lidiar con eso, y a veces no es sencillo, en esto que a veces criar implica, bueno, revisar mi crianza, cómo fue para mí, validar mis heridas, mi niño herido, bueno, es todo un movimiento que es súper complejo y que va a necesitar compañía, ¿ah? Dificultades socioeconómicas también, familias que están atravesando una dificultad socioeconómica o de vivienda, o cuando hay otros hijos también, porque también tengo que estar atento a mis otros hijos si tengo un bebé, ¿no? Entonces todos estos factores de riesgo, que aún hay más, tengo que estar atento, ¿no? Y también a veces, como en este periodo, a veces sí puede aparecer la angustia, el llanto, es totalmente esperable, pero a ver, ¿qué tiempo dura esto, ¿no? Si es un día, o a veces son 2 o 3 días, si también a lo largo del día también logro sentirme bien, ¿no? O ya eso se va profundizando, se va complejizando, no logro conectar con mi bebé porque realmente estoy muy angustiada y estoy desbordada con todo eso que me está pasando. Ahí es donde, bueno, digo, tengo que en realidad buscar con mi pareja algún apoyo profesional que nos ayude, obviamente, en esto que está pasando. Y sin tabú, porque Sí. esto le puede pasar a cualquier mamá, aunque no estén todos estos factores que estamos hablando de riesgo, ¿sí? Porque, como hablábamos anterior, su cuerpo y su mente está cambiando tanto y hay una crisis de identidad súper fuerte también en esto de que a veces algunas mamás me escucho decir, y también a mí me pasó como papá, esto, bueno, no sé quién soy, no sé si quiero trabajar de lo que trabajaba, no sé si quiero los amigos que tenía, y bueno, y sentir que el piso tiembla, ¿no? Y que nada es seguro como creía que lo tenía antes, bueno, eso es una crisis vital súper importante. Entonces, desde ahí Totalmente. hay que, hay Yo que pensaba trabajar. también otro factor de riesgo, ahora que justo además estamos en la semana del parto respetado, el Bien, tema de tal vez haber atravesado un parto traumático, ¿no? tal cual. Eh, Justo Mechi, Mercedes Pérez Rueda, compartió un post de una paciente que atravesó crisis de pánico posparto después de un parto traumático. Y eso es una complicación común de la salud mental materna, que es algo que también hay que atender como sociedad, ¿no? La vivencia de violencia obstétrica eleva el riesgo. Sin duda, sin duda. Y cualquier tipo de violencia en realidad genera estragos, y más cuando se da en el parto, ¿no? Yo he trabajado con algunas mamás que las vivencias, las reminiscencias, obviamente, de todo ese trabajo de parto es traumático, ¿no? No pueden a veces ni hablar y ya aparece la angustia, quedan secuelas corporales, a veces hasta temblores en el cuerpo, en sus piernas, producto de, obviamente, de haber vivenciado todo este tipo de violencia en un momento de mucha vulnerabilidad. Tal cual, ahí, tal cual. Y Y, como factor de protección, ahí Andrés, ¿qué te parece? está. Y después nos vamos a Vamos a las hablar de algo etapas, un cómo poco más lindo ahora. protegernos, ¿no? Claro, Exacto. en eso para no quedarnos en el barro ahí, vamos ahí a la luz, diríamos, de cómo podemos proteger. Y bueno, y hay un montón de factores protectores. Lo primero y lo esencial es esto de la comunicación afectiva, de la comunicación amorosa y respetuosa, no solo de nosotros como parejas, sino de toda la sociedad entera, ¿no? O sea, hay una mamá, ¿no? De visibilizar, bueno, mirá, es una mamá, está con un bebé y ya desde bajar la vereda con el cochecito se torna a veces como difícil, ¿no? Hasta uno puede decir, tengo que ir a un lugar y voy en auto, igual que capaz que el bebé llora todo el camino del auto, y vos vas estresada manejando. Se torna todo mucho más dificultoso, ¿no? Entonces de ahí visibilizar que para la mamá, ¿no? En todo este campo fértil que hablábamos de su estado emocional y fisiológico, necesitan mucho amor, muchos mimos, mucho cariño, desde que la comida le llegue caliente, que se pueda bañar, que pueda ir al baño cuando tenga sus necesidades fisiológicas, reconocer todo el esfuerzo, sobre todo
ahí con la lactancia, ¿no? Que, bueno, estás poniendo mucho el cuerpo. El otro día leía que las mamás utilizan el 30% de su energía para sostener la lactancia y producir la lactancia. Es un montón, ¿no? Preguntar cómo está, ¿no? No intentar de adivinar cómo está el otro, sino ver cómo está y realmente quedarme escuchando, cómo estás, qué necesitas, ¿no? Eso también es importante. Que haya Sí, otra red que acompañe, ¿no? Desde ahí, viste, esto de no pasar mucho rato sola, de que haya otro que le acompañe, ¿no? Porque a veces necesito una charla adulta, ¿no? A veces cuando pasas tantas horas exacto, con un bebé, necesito a alguien que me hable de otra cosa que no sea pañales, porteo, lactancia, ¿no? Necesito una charla adulta, alguien que me acompañe y quizás no quiero que agarre a mi bebé, porque yo lo quiero tener. Pero bueno, que llegue a exacto. casa, me lave los platos, vaya y ponga la ropa a lavar, o si hay ropa lavada, que vaya en la tienda, o me diga, necesitas un mandado, o pase y me traiga algo rico para comer, ¿no? Que a veces esas Totalmente, pequeñas cosas que te marcan la diferencia. Y sobre todo, hay que totalmente. tener mucho cuidado con los juicios, ¿no? Porque a veces desde afuera, ¿no? Me gusta decir, como lo contrario de esta frase, los de afuera no son de palo, ¿no? Porque en este caso, cuando van y emiten juicios, ¿sí? Realmente duelen como un golpe, ¿no? Que te digan, ah, mirá, Total. capaz que esto no lo estás haciendo tan bien, o antes lo hacíamos así, vos, no es para tanto, ¿no? Todo eso te va cargando, Ese es el peor, yo el creo. peor. No, esto de cómo vas a estar triste si tenés un bebé Claro. divino. Tenés un bebé divino, tenés todo, tu pareja te ayuda, ¿no? Bueno, a veces está eso. Ay, cuidalo porque tu pareja te ayuda y se va a ir y te va. Porque también ahí decís, ay, pero. No, y no todavía que ahí aparece a veces la sexualidad, y no, yo no tengo, ni estoy pensando en realidad de conectar sexualmente, más genital, ¿no? Porque la sexualidad Sí, es sí, mucho más sí. compleja, ¿no? Con mi Total. pareja, pero vino una amiga o vino mi suegra o mi madre y me dijo que si yo no lo cuidaba, se iba a ir o iba a tener otra, ¿no? Y no, en realidad, ¿viste? Sí, o las intervenciones nefastas que a veces hay, y esto era algo que también me quería meter desde el personal de salud, ¿no? Que ahí también a veces, como varones profesionales, estoy pensando, por ejemplo, en ginecólogos, Claro, enfermeros, o bueno, psicólogos, claro, también a veces abstenernos de ese tipo de claro. comentarios en un momento tan sensible como es el puerperio. Sin duda, sin duda. Y que a veces ahí hasta recomiendan cosas que van en contra, obviamente, de toda la información Exacto, actualizada. Eso pasa mucho, exacto. ¿no? Que hay una actualización de información de cómo es el acompañamiento, que no es de este año, sino que viene de hace tiempo, y hay mucho profesional de la salud mental, que no está ayornado con toda esta información. Entonces, desde ahí no genera en realidad un tránsito positivo. Y muchas Tal personas cual. también terminan o dejando, abandonando sus espacios terapéuticos y a veces no los retoman, o buscando otros terapeutas que estén más afín a esta forma que estamos buscando en crianza, ¿no? Tal Tal cual, cual. tal cual. Y en esto que es importante la difusión de información en redes, como lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hacemos todos los colegas de la guía de maternidad, ¿no? Eh, porque también pensaba en esto que vos ponías en el punteo, cuando hicimos el punteo de temas para el vivo, que es lo de la accesibilidad, ¿no? Es como cualquier mamá puede acceder a información sobre por qué cuidar su salud mental materna, es algo que tendría que estar, no sé, en la tapa del carnet de control ginecológico, nomás en cuanto vas a hacer el primer control obstétrico ya tendría que haber algo al respecto, pero todavía no estamos ahí. Entonces, bueno, ¿qué más podríamos hacer nosotros? ¿Qué te parece a vos como profesionales de salud mental que podríamos hacer? Tal cual, tal cual. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo participo en las charlas para embarazada, en un lugar que trabajo, un lugar de Ahí salud, va. obviamente, y hay parte de una de las charlas es para, obviamente, hablar de lo que es la salud mental materna y también Mm, de la paternidad, de cómo podemos acompañar a los papás. Entonces, desde ahí ya estamos visibilizando, cuando el bebé está en la es, panza, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo esperado mm, y qué no es lo esperado? ¿Sí? Y en qué momento necesito pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo atravesar este momento de la mejor manera? Que desde ahí ya es el campo fértil, decir, ya estamos atravesando ese proceso, como bueno, ir tomando conciencia, ¿no? Que hay algo que va a cambiar en ujú, mí, hay algo súper profundo, ¿no? Que hay mucha información,
que hay que visibilizarla, ¿no? Entonces desde ahí ya esa mamá y esa pareja, que por suerte concurren por lo general parejas, ¿no? Ujú. A estas charlas, ya empiezan a tomar conciencia y decir, opa, Sí, Pablo, esto es algo importante porque no solo me están hablando del parto, me están hablando de la lactancia, sino me ujú. están hablando, bueno, de la llegada del bebé a casa, de lo que implica, del porperio, de la salud Sí, mental. Entonces hay que incluirlo ya en los espacios de perinatalidad, ¿no? De que ya ahí sea total. como si en el carnet que haya, bueno, un número de ayuda. Bueno, ¿qué pasa si me estoy sintiendo así? Eso, ¿A quién acudo? eso, ¿Al vecino? eso, No, tengo que acudir a un profesional de la salud que sea de mi tal cual. propio mentalista, ¿no? Que me ofrezca la ayuda, ¿no? Que yo esté necesitando Ujú. en ese Tal momento. cual, tal cual. Mira qué interesante la pregunta que dice ahora y Lucía, dice, ¿por qué a la mayoría de los hombres no le interesa escuchar este tipo de videos y se pasan mirando cosas sin información en el baño? Bueno, yo acá quiero confesar que yo a veces también huyo al baño para mirar un ratito de alguna serie en YouTube. Pero es cierto que a las mujeres tradicionalmente, como siempre nos tocaron las tareas de cuidados, es como que nos cuesta menos, capaz, ¿no? Eh, no sé vos cómo lo ves esta pregunta, Andrés. Bueno, es la pregunta del millón, a ver, de qué pasa en todo este cambio de paradigma y cómo nos Exacto. estamos explicando los varones, porque esto es un cambio de paradigma, ¿no? No es algo que lo tomamos a la ligera, sino Mm. que estamos vivenciando y lo conversábamos el otro día, María, que vos me decías que salías, no sé si sabías que era por la oxitocina o qué, de ver a los Claro, papás más comprometidos, capaz que más en esa cortita, ¿no? De voy a una asesoría y están los dos. Y el papá eso. ahí está preguntando, capaz que hasta toma nota, ¿no? Y está consciente, Sí, hace preguntas distintas a la de mamá, entonces sí, está viendo ese cambio de paradigma, ¿no? sí. Después, lo que está pasando, y es como una gran ausencia quizás en estos espacios, a veces yo me he preguntado, bueno, capaz que Instagram no es un espacio donde los papás van a buscar información, donde la Ujú, buscan, qué es lo que pasa, ¿no? Pero, ujú. pero está habiendo esa gran dificultad de repente que haya como, como ese visibilizar cuál es el rol. Incluso lo podemos traer de la guía de la maternidad. El otro día que nos juntamos, por allá por marzo, y no sé, éramos 70 personas y éramos 3 varones, ¿no? El otro día Claro. cuando fuimos a las Sí, sí, sí. charlas, no sé cómo les fue a ustedes, en las charlas en la Sí. Intendencia, no había ningún papá, ningún varón, solo el que fue Al- papá y porque estaba muy a mí querido. me tocó el jueves y había un solo papá. Bien, pasa Sí, eso, es real que sucede. fácil, sí, Entonces, está es real. faltando que como bueno, tengo que salir Mm, a buscar esa información y a ese encuentro con el otro, que ese es el sí, gran debe que tenemos los papás en este momento, ese sí, encuentro con el otro, de ronda, reunirse, que me encanta esto que están haciendo con Cari también, de hacer esas rondas para las sí, maternidades, hablar. sí, Eso me da poder, ¿viste? Porque escuchar al otro, que sí. le está pasando lo mismo que a mí, o algo similar, Mm, no me hace sentir tan solo. Y eso fue un poco lo que yo busqué exacto. también al empezar a hablar de esto, ¿no? Y es también pensando esto que decías de las rondas, es también como un abordaje diferente de cómo me construyo o cómo me miro como varón, Claro, ¿no? Porque en esto de cómo se construye la masculinidad, y bueno, así como nosotros construimos la feminidad, ¿no? La construimos desde nuestros padres, nuestros abuelos y también desde lo que mamamos alrededor, las películas, las propagandas, cómo se mueven nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay un cambio, capaz más lento de lo que nos gustaría, pero hay un cambio, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, hace 8 años que estoy haciendo asesorías, que voy a las casas de las familias y que me siento súper honrada de entrar en ese momento tan íntimo, ¿no? Y en estos 8 años he visto un cambio. Debe haber muchos más papás presentes ahora que al principio, papás que, como vos decís, que preguntan, que se anotan sus dudas, papás que quieren practicar con el fular y no solo la mamá, eh, que antes no era tan común. Antes yo era como solo con la mamá que trabajaba. Me llegó a pasar incluso a vez de ir a una asesoría de lactancia que salí con el pecho hecho una uva pasa, porque el papá se pasó jugando con la PlayStation todo el rato que yo estuve ahí, ¿no? Y entonces fue como re difícil para mí estar ayudando a la mamá con la teta y el papá como que en otro mundo. claro, sí. Eso ya no está tan, ya no sucede, Ujú. o por lo menos a mí no me sucede, ¿no? Capaz que yo llego a un tipo de público en donde hay ya más papás comprometidos y hay otra parte de la sociedad que aún no, pero creo que hay un avance.
Sí, sin duda, lo reconozco igual que tú ahí, Mariel, que hay un avance que Ujú, quizás en esto de la ligereza que quisiéramos, me ujú. parece que está tan arraigado ese lugar de la masculinidad, del varón, ¿no? Que va a costar varios años más, ¿no? Que Sí. realmente haya un cambio mucho más visible, ¿no? Pero también a veces Ujú. hasta en los grupos del colegio, ¿no? Hay tantos papás como mamás y cuando falta algún papás, enseguida va y se incluye y estamos todos y está como mucho más equilibrado, ¿no? Cuando yo también estoy trabajo con el colegio, con adolescentes también, a los talleres con familias concurren también familias, mamás, papás, Sí, que antes quizás eran sí. más mamás, ¿no? Y era la que realmente se hacía Ujú. cargo de todo, ¿no? Y también otra cosa que yo he visibilizado y que está buena también, que a veces también puede pasar que las familias, ¿no? Las parejas se separen, que hoy en día está Sí. siendo mucho más consciente en esto de la separación, después seguir vinculado desde la comunicación, desde el afecto, desde el cariño, ¿no? Desde un diálogo Ujú. realmente sensato, ¿no? Y amoroso para, Ujú. bueno, tenemos un hijo en común, que esto antes pasaba, ¿no? De, bueno, Claro. tenía una entrevista con padres separados, primero con el padre, después con la madre, mucho más trabajos, a veces pasaba una cosa en una casa, en la otra la otra, ¿no? Entonces era como, los chiquilines, ¿no? Ahí Sí, quedaban perdidos en todo esto, ¿no? tal cual, tal cual. Bien, entonces, ahora yo estaba pensando, bueno, estuvimos hablando mucho de cómo prevenir, de cómo acompañar. ¿Qué te parece, qué pasa, qué podríamos hacer tanto los profesionales de salud mental o los papás cuando ya hay un problema? Por ejemplo, si ya hay una depresión posparto diagnosticada o hay un trastorno de ansiedad posparto. ¿Qué te parece que pueden hacer los varones en ese momento? Bien, lo primero y fundamental es acompañar. Y en este Ujú, caso también ahí vamos a las leyes y los derechos, quizás necesitas pedirte algún día en el trabajo, ¿no? Realmente, ujú. porque esa mamá, si está atravesando una situación de depresión postparto, no puede quedarse sola, en realidad. Tiene que haber alguien que esté Exacto. acompañando y qué mejor que sea papá, que sea la pareja, ¿no? Entonces, desde ahí, Ujú, bueno, ir, charlarlo en tu trabajo, pedirte algunos días, los que sean necesarios, ¿no? Obviamente uno puede decir, ah, bueno, pero necesitamos comer y lo económico, y sí, también se pone en juego. Por eso te digo que ujú, tiene que haber un amparo realmente para que en ese momento el papá también sea parte, ¿no? Y pueda ir y cuidar de su sí, pareja por el tiempo para que esté tal cual. bien, ¿no? Después acompañar y ayudar en esto de, bueno, a ver a quién vamos a consultar y quizás hay espacios que sean solo para la mamá, pero capaz que puedan haber espacios de pareja también, porque a veces Sí. parte de esos conflictos pueden ser en la pareja, que se están en realidad llevando Ujú. y caminando de una manera un poco negativa, entonces hay que encontrar otras herramientas. Y bueno, y después realmente, bueno, ponerme la camiseta en ese sentido y bueno, en todo lo que tiene que ver en los cuidados y lo que tiene que ver en todo lo demás que implica la crianza, que esto tiene que ver de cocinar, limpiar, lavar los platos, pagar las cuentas, lo que sea, bueno, hacernos cargos nosotros para que mamá quede lo más aliviada posible y que realmente pueda también atravesar este proceso de la mejor manera. A veces es necesario Ujú, capaz que esta mamá tome medicación, entonces también ayudarla, ujú, acompañarla. Bueno, lo recordaste, te estás alimentando bien, ujú. acordate que tenés que bañarte, vamos a levantarte de la cama, vamos a salir a dar un paseo, tenés ganas, ¿viste? Como también ahí acompañar y ir sin invadir, obviamente, y sin forzar, pero bueno, promover, ¿viste? Ser promotores de salud. Y en estas cosas Sí. básicas, basales, a veces, que es el sueño, la Ujú, vigilia, ¿no? Que también a veces es el poder alimentarte, ¿no? Muchas cosas que sí. parecen básicas que se pierden a partir de todo esto y bueno, y hay que ayudar a ordenar, a organizar, a quitar peso de esa carga mental, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con mandatos, ¿no? De ser toda poderosa y poder con todo y a veces decir, mirá, pero esto es entre los dos, si vos no estás pudiendo es porque yo tampoco, entonces vamos a ver cómo reforzamos ese equipo, no es que esto Exacto. no tiene que recaer solo en ti, esto si está recayendo todo en ti también es porque algo yo también estoy haciendo mal, ¿no? Que es esto, bueno, hacernos cargos y bueno, no está bien que esto te esté pasando a ti y que yo en realidad me esté pasando por el costado. Bueno, vamos a ver cómo hacemos Claro. para que sea compartido ese malestar también, ¿no?
Totalmente. Y qué importante en esto también poder pedir ayuda al resto de la red, ¿no? Porque a su vez, pensando, lo pensaba como círculos Claro, concéntricos, ¿no? El bebé, la mamá que cuida al bebé, papá que cuida a mamá, y bueno, también quién puede cuidar a papá, claro. en este sentido de que el papá está aprendiendo a ser papá y a su vez está acompañando a su compañera y capaz que no tiene por qué saber de una cómo acompañar a su compañera en este momento. Sin duda. Y ahí de vuelta capaz el rol de los profesionales en la salud mental, ¿no? También a que esta red se construya y se fortalezca. Sin duda, sin duda. Y también, qué difícil, no me pasó con mi pareja, pero qué difícil debe ser ver a tu pareja atravesar un proceso así de esta manera, ¿no? Que está muy angustiada, que se está sintiendo muy mal y que a veces no queda otra que acompañar y es la mejor forma, ¿no? Que no puedes hacer nada por el otro y es también, debe ser muy angustiante para este varón, ¿no? Que está ahí Total, sosteniendo, acompañando, así sea de la mejor manera, bueno, es difícil. Entonces, como decís vos, tiene que haber quienes cuiden de quién están cuidando, ¿no? Y en este caso, exacto. me salía ahí como las capas de la cebolla, ¿no? Como que en el centro está Eso, más sí, un sí, bebé y a su vez cada una de las capas sostienen, ¿no? Y ahí entra hasta la sociedad entera, ¿no? Por eso fue una maravilla el total. otro día de poder encontrarnos, ¿no? Un montón de profesionales y poder hablar de estos temas, ¿no? Que llegue hacia un montón de gente, ¿no? Un montón de familias, como para visibilizarlo y decir, mira, esto pasa y pasa un montón. No podemos no hablarlo, Totalmente. negarlo, ¿no? Porque Exacto, aquí estamos revictimizando a todas esas mujeres, a todas esas familias que están exacto, atravesando este proceso, si no lo hablamos, ¿no? Es exacto. necesario. Y también teniendo presente esto de, si bien todos merecemos ser cuidados en nuestras necesidades, sean cuales sean, en ese momento en particular, además, cuidar a la mamá implica también que ese bebé va a crecer con mejores perspectivas, digamos, ¿no? Porque al cuidar a la mamá estamos también asegurando que ese bebé va a tener una mejor calidad de vínculo. Sin duda, sin duda. Y a mí me encantó esto que pusiste vos también, que lo cambiaste y lo agregaste al posteo, al posteo, perdón, que cuidar a la mamá solo porque se merece cuidarla primero, ¿no? A la Exacto, mujer, ¿no? Es decir, exacto, primero por eso. exacto. Y después por todo esto otro, porque cuanto mejor esté mamá, más disponible, con más recursos, y va a ser mejor el acompañamiento para ese bebé, ¿sí? Y entonces Exacto. eso va a impactar en la salud mental y en el crecimiento, hasta en el cerebro, obviamente, de este bebé, y vamos a lograr Sí, una mejor proyección, ¿sí? Que tal hoy cual. en día, si uno también visibiliza, hay un montón de familias que sabemos que todas estas cosas las están atravesando sin ninguna compañía, sin ningún recurso, en situaciones de pobreza extrema, ¿no? Y después son estos niños que después nos encontramos en realidad en las instituciones, que después nos asustamos cuando se suceden estos episodios de violencia, o que no aprenden, o que están en la calle, y si no le estamos pudiendo dar como sociedad, ¿sí? Ese amparo que realmente necesitan, y les estamos hipotecando el futuro. Y eso es así, y está Totalmente. recontra sabido hace muchos años. Entonces, esto tiene Exacto. que ser un cambio integral como sociedad, decir, nos tenemos que preocupar por esto. Queremos una mejor sociedad, queremos una sociedad con menos violencia, con más amor, con más respeto, con mejores, en realidad, conductas, ¿no? Bueno, necesitamos, bueno, ocuparnos de estos primeros años de vida que son fundamentales. Totalmente, totalmente, sí. Y para eso a su vez, justamente, cuidar a quienes cuidan. No hay otro lugar, no hay por dónde, sino. Si no se cuida a quienes cuidan, terminás haciendo como una especie de paternalismo estatal que no es, ¿no? Porque es como, son los padres los que tienen que cuidar, pero para eso hay que poderlos acompañar a que puedan cuidar, padres y madres, Claro, ¿no? claro. Sí, como desde la confianza primero, de vos podés hacerlo. Si te damos todos los Exacto. recursos, quizás podés hacerlo. Que puede ser que no, y realmente ese niño después termine estando en una familia acogida o una institución, que es lo peor en realidad. Si puede ser una familia acogida, lo mejor. Pero primero vamos a darte todas las herramientas, ¿sí? Desde el Exacto. día uno que sabemos y constatamos que esa mamá está embarazada, ya tendría que haber todo un equipo multidisciplinario que, bueno, a ver, hay una mamá embarazada, bueno, de su alimentación, bueno, hay consumo, porque hay muchas mamás que a veces consumen durante su embarazo, bueno, entonces tenemos que trabajar, bueno,
en una Ujú. desintoxicación para que esta mamá deje de consumir, y bueno, y que tenga una red de apoyo, que vaya un psicólogo, que vaya un psiquiatra, pero eso no ocurre, ¿viste? Y atraviesan todo su embarazo, a veces está en situación de calle, viviendo a veces también con determinadas situaciones de violencia, de Ujú. abuso, bueno, muchas cosas más que después está Sí. muy complejo después realmente Ujú. poder acompañar y que ella pueda hacerse cargo de otro cuando realmente no ha tenido la compañía y las herramientas para poder hacerlo. Totalmente, totalmente. Bien, así está el mundo, amigos. Es que sí, Pero está buenísimo esto que traías de cómo se va viendo un cambio, eh, y cómo se van generando cosas socialmente, ¿no? Esto, como decías hace un rato, lo de las jornadas en la intendencia, la propia existencia de la guía que ya nos nuclea desde otro lugar, ¿no? Desde este lugar de colaborar como profesionales. El que esté cada vez más visible la importancia de la salud mental materna, que bueno, para eso se dedicó todo este mes, y que ojalá siga siendo cada vez más. Como para que después también tengamos como presente esto de que en realidad la salud mental en general es un derecho que tenemos todos, pero a su vez la salud mental materna es como una etapa específica a cuidar, ¿no? Eh, y bueno, y desde ahí pararnos, en esto de la prevención, ¿no? Para mí es como siempre la palabra clave, prevención. tal cual. Tal cual, y como vos decís, toda esta nueva movilización en realidad, tanto de profesionales como de la familia, de buscarnos, ¿no? Porque la guía también surge porque las Ujú, familias empezaron a buscar esas herramientas, ujú, ¿no? Está generando en realidad como una base, ¿no? De un montón de familias, un montón de profesionales, porque también nosotros como profesionales somos padres, somos madres, ¿no? Y también tal nos cual, atraviesa todo esto que estamos viviendo y queremos una sociedad mucho mejor de la cual estamos viviendo. Entonces desde ahí, tal cual. siempre ahí es como una mirada de esperanza, de que bueno, estamos, por lo Ujú, menos sabemos por dónde ir, ¿viste? ujú. Después que ese camino, ¿no? No es un camino recto, como Obvio. ninguna trayectoria de desarrollo, siempre es arriba, abajo, al costado, arriba, nos va llevando y nos va guiando a un mejor lugar, ¿no? Que sabemos por Total, dónde ir. Me parece que eso tal cual. es brutal, porque antes no había toda esta información que ahora nosotros estamos teniendo, ¿no? De qué cosas sí Exacto, son buenas y son importantes y qué cosas no, y que van en detrimento de todo esto que estamos hablando, ¿no? Por más que siga pasando, totalmente. hay muchas cosas que sí, hay que a veces también poder ver las cosas que sí están pasando, todas las propuestas que hay, ¿no? De acompañamiento, toda esta información a veces en vivo, en realidad, de poder ir y poder verlo tranquilo, ¿no? Y poder ver, mirá, esto va por acá y quiero en realidad empezar a portear a mi bebé o las lactancias y se me está dando difícil, no puedo pagar, bueno, pero capaz que puedo ir, ver un vivo, ver que ahí hay un montón de información que me dejaron, un post, o también yo respondo muchas preguntas también, a veces me imagino que vos también, que te llegan, y lo Sí. respondés del corazón, decís, no, como no me puedes pagar, no te voy a responder la pregunta, sí la hago, ¿no? Y voy, Tal y te cual. mando información, y después te pregunto, y es eso, ¿no? Que somos un montón de Sí, profesionales disponibles para acompañar, y porque también es lindo que nos sentimos acompañados también, ¿no? Por lo menos ahí ese lugar uno recibe un montón de cosas preciosas también, ahí como de, bueno, estamos ahí, bueno, y lo que vos escribiste también resuena conmigo, y está buenísimo, ¿no? Uno espera también un poco eso, ¿no? De que sí, ustedes total, también. total. Bueno, Andrés, te agradezco un montón, por haberte sumado a esto. Va a quedar grabado para varios que preguntaron por ahí por el chat, para que lo puedan ver luego. Y bueno, y seguiremos encontrándonos por ahí en este camino. Sin duda, yo te agradezco a ti, Mariel, te admiro muchísimo como profesional, me encanta todo tu trabajo, así que nos vamos a seguir encontrando y estamos en esta guía maravillosa que es la guía Nacemos, la guía de la maternidad, y bueno, de ahí se vendrán cosas maravillosas. Bueno, muchas gracias y nos Gracias a vos. estamos viendo. Nos Chau, vemos, chau, chau. chau.